La entrevista. Bienvenidos, amigos y amigas, a otra emisión de su programa La Entrevista. Estamos analizando el proyecto de ley 61 sobre educación integral en la sexualidad. La semana pasada nos acompañó la licenciada Ana Melisa Español, quien como abogada nos ayudó a entender un poco este proyecto desde el punto de vista legal. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor, con quien veremos desde el aspecto de la medicina familiar todos los pormenores de este proyecto de ley que está en discusión en el segundo debate en la Asamblea Nacional. Él nos ayudará a tener elementos de juicio para tomar nuestras propias decisiones. Sean bienvenidos una vez más y vamos con el doctor Jorge Jesús Rodríguez. El doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor es médico especialista en medicina familiar. Posee un posgrado en docencia superior en entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad de Panamá. Catedrático en medicina familiar y comunitaria en la Universidad de Panamá, Universidad Latina, Columbus University y Universidad Interamericana de Panamá. Ha sido coordinador nacional de salud sexual y reproductiva en la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud. Actualmente es coordinador nacional de docencia e investigación en salud y presidente de la Comisión Centroamericana para la Vida. Ya nos encontramos con el doctor Jorge Jesús Rodríguez Sotomayor, doctor en medicina familiar. ¿Podría explicarnos, doctor, en qué consiste esto de la medicina familiar? Bueno, la medicina familiar es una especialidad. O sea, yo tengo 6 años de estudio en la universidad, soy médico general, de ahí los 2 años de internado para poder ser idóneo. Se hace un concurso de residencia para poder entonces especializarse en cualquier área de la medicina. Una es medicina familiar. Y el médico familiar entonces tiene 3 años de formación. Nosotros somos los especialistas en la persona y en su familia. Así como está el nefrólogo especialista en el riñón y el cardiólogo especialista en el corazón, bueno, nosotros nada más nos especializamos en la persona y en la familia de esa persona. Nada más. Entonces, el punto aquí radica en que ese nivel de responsabilidad, nosotros nos esforzamos por mantener la salud de esa persona y de su familia. Esa es nuestra responsabilidad primordial. Y eso lo hacemos mediante lo que es la educación específicamente. O sea, de nada vale de que la persona venga cuando él está enfermo. O sea, él tiene que mantenerse saludable. Y nuestro enfoque siempre es salud. Por eso siempre vamos a tener trabajo, porque no nos preocupamos nada más por la enfermedad. Como tal, hacemos promoción, prevención, hacemos el manejo terapéutico de medicamentos, hacemos cirugías, inclusive la parte de cuidados paliativos, de rehabilitación como tal. Y entonces siempre en medicina tiene que haber un director de orquesta. O sea, cuando a veces hay una persona que, ok, yo sufro del riñón, del corazón, de la artritis, de la articulación, o sea, pero ¿quién lo controla a todo usted? Entonces, el médico de familia sería ese director de orquesta. Nosotros, en realidad, seríamos los que coordinaríamos la interacción entre las otras especialidades y las otras disciplinas específicamente. Ese tema nos da para todo un programa. Oh, definitivamente. Doctor. ¿Cuántos de ustedes son en Panamá? Bueno, médicos familiares? Nosotros somos, a pesar de que la especialidad se fundó aquí en Panamá en el año 76, en el complejo hospitalario en la Caja de Seguro Social, somos, en realidad, ahorita mismo 70. La gran mayoría se ha ido a otros países. Y ha habido fuga de médicos de familia en ese sentido. Porque lastimosamente la orientación del modelo de Panamá es un modelo mucho más hacia la superespecialización, no tanto una visión generalista, ¿no? ¿Qué tanto el médico familiar se allega al tema de la sexualidad en el paciente? Bueno, definitivamente, o sea, como les había mencionado, o sea, nosotros vemos el todo del paciente, o sea, de nada nos vale que nos llega una muchacha con un problema de enfermedad de transmisión sexual, digamos una sífilis, y de repente no se le comenta a la pareja, o sea, eso es una disfunción familiar, de una vez hay una pelea allí, y qué tal, y de dónde tú te lo pegaste, o sea, quién te lo transmitió, etcétera. Entonces, nosotros vamos mucho más allá. No solamente darle, digamos, la penicilina para quitarle la sífilis, sino también tratar de manejar ese conflicto familiar, tratar de fortalecer lo que son las relaciones, tratar de ir disminuyendo la incertidumbre, lo que es la ansiedad y posteriormente... Sí, manejamos muchas cosas en este sentido. O sea, en realidad el médico de familia no es nada más siempre nos confunden como si fuéramos terapeutas familiares o consejeros, pero en realidad nosotros somos médicos generalistas
porque tenemos un amplio campo de acción. O sea, nosotros podemos ver desde el niño recién nacido, la embarazada, hasta el adulto mayor. O sea, en todo su ciclo de vida del individuo y también de su familia, desde el momento del matrimonio hasta la jubilación, o sea, en todo su contexto. Los tropiezos que pueden haber en una pareja joven de conectarse sexualmente, ¿también lo ven ustedes? Claro que sí, porque en realidad muchas veces tiene que ver, por ejemplo, en el matrimonio. Uno de los principales problemas del matrimonio, muchas veces, además de la comunicación, es la falta, digamos, de manejo en cuanto a lo que es la parte de la sexualidad. Cada uno llega con su propia expectativa. Y como no se dialoga, porque se ve la sexualidad como un tabú, entonces vienen los problemas de que, oye, cuando tú hiciste esto, cuando tú hiciste lo otro, fíjate que eso no me gustó, o eso en realidad yo hasta que vi las nubes, o sea, ese es el punto, o sea, lo que es la parte del día. Entonces nosotros tratamos de dar esas facilidades a las personas para poder entonces lograr su comunicación. En realidad, solamente somos facilitadores, el paciente junto con su familia es el que se va empoderando en este sentido. Desde el punto de vista de la medicina familiar, ¿cómo se explica esta sexualidad desenfrenada, que algunos llaman incluso irresponsable, que estamos viviendo en Panamá y en el mundo? Bueno, muchas veces uno se preocuparía porque en realidad uno dirá, bueno, es que los tiempos han cambiado, las cosas no son como antes, pero tenemos que estar conscientes de que cada familia tiene una realidad muy diferente y cada época es una realidad muy distinta en este sentido. Lo que sí es cierto es que la familia poco a poco ha ido perdiendo su nivel de responsabilidad. Aquí es cuestión nada más de ver, por ejemplo, con la época de la industrialización. O sea, generalmente la familia era la encargada de educar desde el punto de vista artesanal, se pasaba de padre a hijo, las diferentes competencias como tal. Cuando vino la época de la industrialización, se crearon las grandes aulas para masificar lo que es la parte del aprendizaje. Pero esto poco a poco fue quitándole nivel de responsabilidad a la familia. Y eso lo vemos inclusive ahora. Porque los padres de familia, la escuela, o sea, como que le dan ese nivel de responsabilidad a la familia a la escuela y se olvidan de que solamente estamos compartiendo una responsabilidad, porque en realidad el verdadero responsable es tanto el papá como la mamá en esta parte. Entonces, el punto aquí radica en que la familia ha ido perdiendo casualmente esa comunicación. De repente uno ha visto lo que son las familias monoparentales, uno dirá, bueno, está el papá o está la mamá, que es lo más común. Y uno dice, no, en realidad esa familia ya, porque hace falta uno de los miembros. Es cierto, la estructura familiar es importante, pero es mucho más importante la dinámica de la familia. Y casualmente, si uno no maneja la sexualidad de una forma tan común, como por ejemplo, algo muy digamos, técnico, ¿no? Uno conoce el dedo, la mano, son términos que uno conoce, pero cuando vienen lo que son los órganos sexuales, uno comienza a poner el sobrenombre, Le ¿no? cambiamos el nombre. Y de una vez, entonces viene, eso confunde a la persona y entonces va arraigando mucho más el tabú. Entonces, eso ocurre en las familias que son muy cerradas. Doctor, Eduardo Galeano, un escritor recientemente fallecido, hablaba de que el hombre se debate entre la libertad y el miedo. El padre Ignacio Larrañaga decía entre la voluntad y la presión externa. En lo que hicimos antes de empezar este programa, la entrevista que hicimos, usted hablaba de foco de control interno y foco de control externo. ¿Cómo se debate el hombre y la mujer en esos dos focos? ¿Y cómo puede explicar eso lo que está pasando hoy día con la sexualidad? Claro, eso es una de las preocupaciones. O sea, ¿qué es lo que protege a nuestros adolescentes? Y lo que protege a nuestros adolescentes es simple y sencillamente la toma de decisiones que ellos hagan. O sea, ellos son libres de decidir si hacen o no hacen una cosa. Pero esa toma de decisiones radica específicamente en ese foco de control interno. El foco de control interno pudiésemos llamarlo como la vocecita, el subconsciente, la conciencia. O sea, es algo que está allí, uno lo hace y uno está siempre allí pendiente de que, oye, eso que tú hiciste no debería ser lo correcto, etcétera. O sea, se basa en valores, en principios, en virtudes, y eso se adquiere en los primeros 5 años de vida. Por eso es importante el fortalecer lo que es la primera infancia. Allí es cuando uno casualmente va formando a estos futuros miembros de la sociedad. Si el foco de control interno no funciona, entonces uno queda a expensas del foco de control externo. ¿Y qué es el foco de control externo? Son las normas de la sociedad. Si yo de repente vivo en un lugar en donde por ejemplo, los nazis, o sea, los nazis, ellos pensaban que estaban haciendo bien todo, inclusive toda la sociedad nazi, y en realidad no era así. O sea, estamos viendo en este sentido de que no necesariamente el foco de control externo
a nivel normativo es lo más adecuado muchas veces para una sociedad. Entonces, por eso es importante el fortalecer lo que es el foco control interno, porque eso es lo que nos va a ayudar en la toma de decisiones al momento de decir, oye, ¿sabes qué? En este momento no voy a consumir drogas, en este momento vamos a esperar, en este momento, o sea, y poder entonces, por un lado, hacerle frente a esa famosa presión de grupo que también uno puede caer. No, porque mis amigos dicen o los que los demás piensan, pero cuando una persona tiene una autoestima ya de un nivel importante, ya no le interesa lo que digan los demás, porque esa persona sabe hasta dónde es capaz de llegar y hasta cuál límite puede, como quien dice, alcanzar en ciertos niveles. Entonces, ese es el punto que tenemos que tratar de llegar, a través, casualmente, de la familia por medio de estos controles, de esos focos. Amigos, ¿cómo un médico familiar se acerca al proyecto de ley 61 sobre sexualidad y todos estos factores lo pone en la mesa y trata de tomar una decisión? Eso lo vamos a ver al volver de la pausa y de inmediato estaremos con ustedes.